Bueno, ellos se desaparecen después de esta guarimba y reaparecen con un golpe de Estado, mirando al horizonte, Juan Guaidó y Leopoldo López, con miradas penetrantes, perdidas en el horizonte, y al lado de ellos un puñado de militares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En cualquier país del mundo, esto hubiera terminado evidentemente en una masacre. ¿Sí? ¿Por qué hubiera terminado una masacre? Porque imagínense ustedes que se despierta un país y un puñado de irresponsables están con armas de guerra, e insisto yo, y plátanos verdes, que nunca entendimos que hacían los racimos de plátano verde ahí, pero bueno. Y evidentemente al lado de una base militar, imagínense que esto sucede en Washington, en París o en Londres, ¿no? Que gente aparece con armas de guerra al lado de una base militar. Yo creo que no duran 5 minutos cuando ya han sido todos absolutamente masacrados. Cosa que no pasó, imagínense ustedes en Venezuela, pues la orden, una vez más, por parte, en este caso, del presidente Nicolás Maduro, es que no hubiera disparos, no hubieran disparos. Bueno, tiempo después, y es algo de lo cual evidentemente se tendrá que hablar en el futuro, tiempo después, nos dimos cuenta a través de información de inteligencia, ustedes saben que uno tiene sus fuentes también de inteligencia. Tiempo después nos dimos cuenta que en los edificios aledaños a este distribuidor, a este puente urbano, ¿sí? que colinda con esta base militar, en esos edificios se encontraban francotiradores también con armas de guerra. Esto no se sabe. Esos francotiradores hicieron disparos, hacían parte de los golpistas, hicieron disparos. Eso se mantuvo hasta ahora en silencio. ¿Ustedes se hubieran imaginado que desde la base aérea militar se hubiera respondido no solamente a los francotiradores que ellos hubieran colocado, sino también a los militares que estaban ahí con ellos? Un puñado, pocos militares. Esto no se hubiera contado. Y eso hubiera sido una masacre, con fallecidos evidentemente de lado y lado. Y ese era el plan. Y un año después, nosotros podemos decir y nosotros podemos afirmar un año después que el plan no era tumbar a Maduro, porque tú no vas a tumbar a Maduro tomando un distribuidor en el este de Caracas, en la zona pudiente, cuando el gobierno y el Palacio de Gobierno se encuentran en el oeste, un tanto lejos de ahí. De ahí no ibas a tumbar a nadie. Un año después, y sabiendo este caso, este fuego cruzado, nos damos cuenta que quizás el plan en realidad de los Estados Unidos era que ahí masacraran a Guaidó, que ahí masacraran a Leopoldo López, como tenía que pasar en cualquier parte del mundo. Gracias al cielo, se entendió bien temprano que la finalidad última era de este show mediático era precisamente crear una masacre y tener un casus belli, es decir, una razón de guerra para poder invadir a Venezuela. Mataron a Juan Guaidó, mataron a Leopoldo López. Dios le dé larga vida a los dos, por cierto. Y la justicia también, porque tienen muchas cuentas que saldar. Y es mucho el sufrimiento que nos han hecho pasar a chavistas, independientes, opositores, no desde hace un año, desde hace 20 años. Porque todavía no han entendido que el camino es el camino electoral y que solamente reconocen las elecciones cuando son ellos que ganan las elecciones. Entonces hubo escarceos de disparo desde arriba, con ciertos escarceos de disparo, pero no se dio como tal un combate, un fuego cruzado en todo el sentido de la palabra. De ser así, la historia hubiera sido otra y el país seguramente se hubiera encontrado en este momento en una especie de guerra civil. Por cierto, eso se parece mucho, ese golpe de Estado, vuelvo a repetirlo, al Carmonazo del 11 de abril, porque ahí también habían francotiradores en los edificios escondidos. Pues, por cierto, esos francotiradores llegaron pagados paramilitares desde El Salvador y empezaron a disparar, y hubo gente que cayó, chavistas, independientes y opositores, y ellos esperaban muchos años después repetir la misma masacre, pero en el este pudiente de Caracas. Insisto yo, un año después, y sabiendo de estos francotiradores y sabiendo
lo que pasó realmente, no nos cabe la menor duda que los Estados Unidos tenían la intención manifiesta de sacrificar cuáles chivos a Leopoldo López, a Guaidó y a otros representantes que estaban ahí de la Asamblea.